Hello students, hola estudiantes, bienvenidos a la lección A y B de la unidad 10, Unit 10, Lesson A and B. En esta unidad vamos a estudiar el pasado simple y los verbos regulares e irregulares, simple past, regular verbs and irregular verbs. Vamos a comenzar explicando ¿qué es el pasado simple y cuál es su uso? El pasado simple es uno de los tiempos del inglés. Cuando lo usamos, when do we use the simple past tense? We use the simple past to express the idea that an action started and finished at a specific time in the past. Usamos el pasado simple para expresar la idea de que una acción comenzó y terminó en un tiempo específico del pasado. Es decir, son acciones terminadas en un tiempo determinado. Estas expresiones que ustedes pueden ver en colores abajo de la diapositiva son expresiones comunes que podemos usar en el pasado simple. What are some common time expressions used with the past tense? Tenemos todas las expresiones de tiempo que usan la palabra last, que indica pasado. Por ejemplo, last month, el mes pasado. Last week, la semana pasada. Last year, el año pasado. O sea, alguien hizo algo en un tiempo pasado. También podemos usar la palabra yesterday, que significa ayer, o ago, que es una expresión que usamos para añadir en un tiempo atrás. Por ejemplo, 2 years ago, 2 años atrás. 3 months ago, 3 meses atrás. Y por último, también podemos utilizar un tiempo determinado del pasado. 1980 es un tiempo del pasado. In 1980, así como también cualquier fecha. Vamos a continuar estudiando la estructura gramatical del pasado simple, es decir, cómo construimos oraciones para escribirlas o decirlas. Vamos a ver dos formas, la forma afirmativa y la forma negativa. En el primer ejemplo dice verbs. Vamos a ver qué pasa con el pasado simple cuando lo utilizamos con acciones. La primera oración dice, she worked yesterday. O sea, ella trabajó ayer. Si se fijan bien, el verbo tiene una particularidad. Y es que la oración se forma con el sujeto más el verbo y el verbo termina en una ed. El verbo termina en una ed porque es un verbo regular. En el pasado simple, en el inglés, existen dos tipos de verbos, los regular verbs y los irregular verbs. Los regular verbs son aquellos verbos a los que en el pasado, en la estructura afirmativa, tenemos que agregarle una ed, mientras que los verbos irregulares no le agregamos la ed y se transforman en un verbo distinto. La única forma de saber cuándo un verbo es regular o irregular es a través de la práctica, de los ejercicios y de la memoria, porque no existe una clave o una fórmula. Entonces, estructura afirmativa del pasado simple con verbos regulares, sujeto, verbo más ed. Tenemos el verbo work, trabajar, pasado, worked, trabajó. She worked yesterday. Ella trabajó ayer. ¿Qué pasa con la estructura negativa para decir que alguien no hizo algo? Comenzamos con el sujeto más un auxiliar especial, que es el did not, que se puede abreviar como didn't. Didn't es el pasado de don't, más el verbo en su forma base. Al verbo no se le hace nada en la forma negativa del pasado simple. Por ejemplo, she didn't work yesterday. Ella no trabajó ayer. Sujeto, she, auxiliar, didn't, para negar en el pasado, verbo en su forma base, work. Se fijan, work no tiene la e y la d. Y la expresión de tiempo, yesterday. Ella no trabajó ayer. Entonces, como resumen, el
oración afirmativa del pasado simple con verbos regulares agregamos la ed y en las negativas del pasado simple con los verbos regulares agregamos el didn't y no le hacemos nada al verbo. Acá abajo en este cuadro tenemos más ejemplos de la aplicación de los verbos regulares en la oración afirmativa y negativa. Por ejemplo, tenemos en la primera, I played a video game. Yo jugué un videojuego. Verbo play, agregamos la ed. Verbo en la segunda, study, estudiar. You studied math. Tú estudiaste matemáticas. Verbo watch, ver. He watched a movie. Él vio una película. Y por último, por ejemplo, tenemos el verbo cook, cocinar. We cooked Italian food. Nosotros cocinamos comida italiana. El agregar el ed al verbo cumple algunas reglas de ortografía. Si nos movemos a la última columna, dice aquí simple past endings, o sea, el término de los verbos en el pasado simple. Hay ciertas reglas para agregar la ed. Primer verbo, watch, ver, termina en ch, por lo tanto simplemente agregamos la e y la d, watch it. Segundo verbo, invite, invitar. Este verbo termina en en la vocal e, por lo tanto simplemente agregamos la d, invited. Luego tenemos el verbo play, jugar, y el verbo study, estudiar. Ambas terminan con y. Vamos a partir con play, que es una excepción de los que terminan con y. Y simplemente agregamos la ed. Play, jugar, played, jugó, jugaron. Mientras que study no es una excepción, por lo tanto debemos eliminar la y transformarla en una i latina y agregar el ed. Study, estudiar, studied, estudié, estudiaron, estudiamos, etc. Y por último tenemos el verbo chat, como chatear, tener una conversación corta, que cumple la particularidad de terminar en una consonante vocal consonante, por lo tanto debemos doblar la última consonante, en este caso la T. Entonces, chat se escribe chatted con doble T y agregamos la ED. Y en el medio de nuestro box tenemos los ejemplos de oraciones negativas en el pasado simple. Por ejemplo, I didn't play chess. Yo no jugué ajedrez. Sujeto, didn't, verbo en forma base sin hacerle nada, porque recordemos que la ed solo se agrega a la oración afirmativa. Otro ejemplo, he didn't watch TV. Él no vio televisión. We didn't cook Chinese food. Nosotros no cocinamos comida china en el pasado. Y por último, they didn't chat very long. Ellos no conversaron por mucho tiempo. Continuemos con otra explicación importante sobre el pasado simple y los verbos regulares, que es la pronunciación del ed. Tenemos tres estilos o tres sonidos para pronunciar el verbo en pasado. Esta pronunciación es importante. Uno de ellos es el it, otro es el sonido de la T, el t, y por último el sonido de la D, que es el t. Cada vez que un verbo regular termine en T o en D, el ed se pronuncia como it. Por ejemplo, wanted, needed. Cada vez que un verbo regular en el pasado termine en P, K, F, GH, SH, CH, WS, C o X, va a sonar como T. Por ejemplo, helped, looked, laughed, watched, kissed, danced, fixed. Y cada vez que un verbo termine en el pasado, termine en L, N, R, G, V, S, Z, B o M, va a sonar con el sonido de la D.
Por ejemplo, cold, used, loved, rubbed, cleaned. Así, con todos los ejemplos que aparecen ahí. Vamos a ver ahora un ejemplo para observar las estructuras del pasado simple y las pronunciaciones del ed. Ejemplo, we asked people, what did you do last night? Le preguntamos a la gente qué hicieron anoche. Veamos el primer ejemplo de esta pareja, Peter, de Pedro. Well, my wife rented a movie. Mi esposa rentó una película. Afirmativa, verbo regular, por lo tanto agregamos la ed. Termina en T, por lo tanto es rented. So, we watched that. Entonces, vimos eso. Verbo regular, afirmativo, agregamos la ed, termina en ch, por lo tanto es watched. But I didn't like it much. Pero no me gustó tanto. Ahí tenemos una negativa, por lo tanto, sujeto, didn't, verbo en forma base sin hacerle nada. Y el segundo ejemplo es sobre Josh. Dice, let me think, déjame pensar. I stayed home. Yo me quedé en casa. Stay, verbo regular, oración afirmativa, por lo tanto agregamos la ed y termina en y, por lo tanto es el ed se pronuncia como stayed. Luego dice, played a video game with some friends. Jugué un videojuego con algunos amigos. Play, regular, oración afirmativa, por lo tanto agregamos el ed, termina en y, por lo tanto suena played. And listened to music, that's it. Y escuché música. Nuevamente, listen, escuchar, es un verbo regular del pasado, oración afirmativa, por lo tanto suena el ed como listened. And listened to music, that's it. Eso es todo.